Capítulo 2. Información del periódico Infobae, 22 de octubre 2022. ¿Qué es el FOBAPROA y por qué se sigue pagando su deuda? La dependencia que impulsó el presidente mexicano Ernesto Zedillo. La deuda bancaria sigue acumulando intereses y será pagada hasta las próximas generaciones. La deuda que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, creada en los 90, sigue siendo pagada por las y los mexicanos. De hecho, se estima que las siguientes generaciones aún continuarán aportando dinero de sus impuestos para que ésta sea liquidada. Las crisis financieras que embarcó a la ciudadanía por muchos años fue resultado del mal manejo financiero de los bancos, el gobierno y los sectores privados que se aprovecharon de la situación. El FOBAPROA creó una deuda extensa a solo 4 años de su creación y para 1999, según la Ley de Protección al Ahorro Bancario, alcanzó 552.300 millones de pesos, un equivalente al 11% de la economía nacional de ese entonces. Se estima que el saldo anual destinado a cubrir esta deuda es de un aproximado de 40,000 millones de pesos destinados de los impuestos. Sí, de los impuestos de los ciudadanos mexicanos a la fecha. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, señaló que en el 2020 esta deuda creada por los bancos y el gobierno, de acuerdo a informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 2021, ha alcanzado un total de, sí señores, 1,040,000,507 millones de pesos, los cuales siguen siendo pagados a la fecha. El aumento en los intereses sobre la deuda de la antes conocida dependencia FOBAPROA, ahora llamada Instituto para la Protección al Ahorro Bancario IPAB, y su programa de apoyo a deudores bancarios han hecho imposible imaginar el fin de la deuda. Se estima que las generaciones nacidas a lo largo de los 90 y consiguientes, que están en los inicios de la vida laboral, se dedicarán durante toda su existencia a cubrir este adeudo. Incluso sus hijas e hijos serán destinados a seguir con los pagos. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, fue una dependencia de ahorro con el fin de ser un plan de contingencia a los bancos. Fue creado en 1990 en el sexenio de Salinas de Gortari, quien en conjunto con su partido de procedencia, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, propusieron la estrategia. Sin embargo, fue el presidente sucesor Ernesto Zedillo quien llevó a cabo su implementación y desarrollo hasta 1995. Sí, Zedillo, el autoproclamado en la fecha en que nuestro candidato fue quitado de las urnas, quitándole la vida. El priista Luis Donaldo Colosio, quien no estaba de acuerdo en que los mexicanos pagáramos las deudas de los bancos. El desarrollo del FOBAPROA estuvo delimitado por la crisis económica que azotaba el país
donde diversos factores como la baja en las reservas de la nación, la inversión extranjera y la volatilidad de los precios provocaron que las tasas de interés se dispararan, lo que resultó que empresas y la ciudadanía en general dejaran de pagar ante los bancos, quienes tenían un mal manejo de gestión de deudas y cuotas, lo que provocó su caída. Ante esta crisis, el FOBAPROA salió al rescate de los bancos. Sin embargo, la escena bancaria estaba envuelta en distintas polémicas por fraudes, evasiones fiscales y malas prácticas de empresarios. Gracias a estas acciones más el incremento inimaginable de la deuda, hicieron que el gobierno tomara la decisión de pasar el adeudo como un tema en el que toda la ciudadanía tenía que participar y la liquidez pasó a ser un problema estatal. Esta práctica fue considerada como un caso de corrupción por parte de los bancos en conjunto del gobierno, quienes pasaron las deudas de las instituciones como un deber público en 1999, el cual sigue siendo cobrado a través de los impuestos de la ciudadanía, dejando limitada la infraestructura de otras áreas como salud, educación, seguridad, movilidad, entre muchas otras. El caso FOBA PROA y la acumulación del hartazgo social por la inestabilidad política del partido hegemónico, el PRI, fueron factores decisivos para que en las elecciones del año 2000 perdieran por primera vez, después de 30 años, el poder de gobernar nuestro hermoso país, México, dando paso a 2 sexenios para el partido político el PAN. En las elecciones de 2012 se envió envuelto en la compra de votos el secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, para postular al presidente Enrique Peña Nieto del partido político el PRI, llamado el caso Monex, donde miembros del partido PRI fueron acusados de utilizar la institución bancaria del mismo nombre con el fin de comprar votos. Nota de Aristegui Noticias. En la campaña presidencial, Enrique Peña Nieto habría gastado 13 veces más del tope permitido por la ley electoral, sostuvo el presidente de la Comisión de Investigación del caso Monex, Roberto López Suárez, quien presentó su informe preliminar. Nota de Aristegui Noticias. En la campaña presidencial, Enrique Peña Nieto habría gastado 13 veces más del tope permitido por la ley electoral, sostuvo el presidente de la Comisión de Investigación del caso Monex, Roberto López Suárez, quien presentó su informe preliminar. La comisión estimó que en la campaña se gastaron 4,599,947,834 pesos. Diputados federales del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, quienes conforman la Comisión de Investigación del caso Monex, entregaron ayer un reporte preliminar sobre el caso, en el que señalan que el PRI, además de utilizar las tarjetas del banco Monex, también se valió de otros monederos electrónicos e instituciones bancarias para triangular el financiamiento a su campaña electoral del 2012. La lista es la siguiente: Lealtad Monex,
en los estados de México, Tabasco, Puebla y Morelos. Bancomer prepagada, apoyo a la mujer Bancomer, Bancomer de pagos, Banamex perfiles, Aprecio CTM, Aprecio Soriana, Soriana mi ahorro, Soriana aprecio por ti, en el Estado de México y en el Distrito Federal. Además, Tamaulipas siempre gana. PRI por ti Soriana, Mercado Soriana, Buen Vecino, Estado de México, Soriana Obsequia, Aprecio de Nuevo León, Mi Ahorro Soriana en Chihuahua, Banamex Soriana Mi Ahorro en Guanajuato y Michoacán, Mercado Soriana el Supermexicano de Guanajuato, Soriana Buen Vecino en Sinaloa, El Regalo Walmart en Yucatán, Bancomer Contigo en Baja California y Tarjeta Santander, su cuenta universitaria en un fraude descomunal bancario para compra de votos del PRI con Peña Nieto. Cabe añadir que también se recibió dinero de Odebrecht. En uno de los interrogatorios, el acusado por desvío de fondos en el sexenio de Peña Nieto, el señor Emilio Lozoya, declaró que recibieron aportaciones a la campaña de Peña Nieto por la empresa Odebrecht. La UIF encontró en la plataforma del Departamento de Sobornos de la empresa Odebrecht supuestos pagos por $4,880,000 que involucran empresas fantasmas, según informa el SAT. De acuerdo, Noticias MBS, los anteriores datos sugirieron de la revisión a documentos del Instituto Federal Electoral, el IFE, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, más la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras fuentes, como testimonios de trabajadores del Banco Monex. Con las empresas que sean evidentemente eso va a aumentar y eso quiere decir desde nuestra investigación que esos montos sirvieron para fondear actos de campaña que hizo el rebase de topes de campaña del PRI y vamos a dar detalle de cuál es el cálculo que nosotros tenemos. ¿Qué hace el rebase al tope de campaña presidencial? Dijo el diputado López. Cabe señalar que legisladores del PAN, PRI, Verde y PANAL rechazaron atender las distintas convocatorias a las reuniones de la comisión investigadora. O sea, son cómplices. López Suárez anunció que la próxima semana se entregará el expediente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la finalidad de que lo valore y emita un juicio sobre el financiamiento de la campaña del PRI en 2012. Revista Expansión, 29 de marzo de 2023. El caso Banco Ahorro FANSA. Este caso se remonta a 2020, cuando la Secretaría de Hacienda anunció la revocación de la licencia Banco Ahorro FAMSA por incumplir en los límites de capitalización. La noticia se dio en plena pandemia y se rumoró que la liquidación era por adeudos de los clientes, una versión que las autoridades desmintieron. La institución arrastraba desde 2016 una serie de incumplimientos como un nivel de capitalización por debajo del 10.5% establecido en la regulación, así como irregularidades en el otorgamiento de créditos. Las autoridades financieras en México, Hacienda, Bancico y CNBV decidieron salvaguardar los ahorros de más de 580,000 ahorradores y el Fondo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, pudo pagar el dinero de quienes entonces tenían
4,000 millones de UDIs, que entonces equivalían a 2,56 millones de pesos. Los ahorradores que tenían en su cuenta más de ese monto entraron en una lista de acreedores que espera que el banco le devuelva el resto de su dinero. Los créditos que Banco Ahorro FANSA le dio a los clientes fueron adquiridos por otros bancos y ahora son ellos quienes cobran esas deudas. Se trataba de Accendo Banco, una entidad financiera dedicada a ofrecer servicios de banca a las empresas, que incumplió con los niveles de capitalización establecidos en el Acuerdo de Brasilia III e integró a su capital contable 64,2 millones de pesos como capital, que debió registrar como pasivos. Con la liquidación de este banco se rompieron las alianzas comerciales que el banco tenía con empresas como Cuenca, Vilposiquet, Swap, Kuski, Señor Pago, Clara, NEA o Crédito, Delta.ai, Fenicia, Faros Payments, Paisips, Punto Clave, Black Lavas y Bosch. El 96% de los clientes de este banco pudo recuperar sus recursos. La jornada por Dora Villanueva. Herencia del Fobaproa. 1 de cada 10 pesos de la deuda interna. En julio de 1998, la Organización de Deudores El Barzón organizó 800 brigadas para difundir entre la población las implicaciones que tendría para el país el rescate de la banca, que a la postre se convertiría en uno de los principales lastres de las finanzas públicas. Ciudad de México. 1 de cada 10 pesos de la deuda interna de México es lastre del rescate bancario avalado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, el PRI y el PAN, que derivó en la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOBAPROA y que se socializó en 1998. Este pasivo no ha dejado de crecer en términos nominales, mientras que se suban nuevas instituciones en quiebra. Entre el cierre de 2000 y septiembre de 2023, pasó de 74,918,5 millones de pesos a 1,996,877,7 millones. Dada la dimensión de los pasivos que dejó una de las causas de la crisis de 1994, responsabilidad de los gobiernos priistas de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, a finales de esa década se aprobaron programas para hacer públicas las obligaciones de los bancos y refinanciarlas hasta que con el paso del tiempo y el aumento de la inflación se devaluaran. Ambos factores, tiempo e inflación, han hecho parte del trabajo. El saldo de ese primer rescate se ha reducido más del 50% en términos reales. Sin embargo, hasta septiembre de 2023, los intereses y gastos de administración que se han pagado por la deuda arrastra desde mediados de la década de 1990 superan el 1,813,556,4 millones de pesos a valores reales con base en la inflación. 858,179,7 millones sin actualizar. 1,376,451,7 millones de pesos han sido exclusivamente para pagar los bonos de IPAP manejados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, organismo creado exclusivamente para administrar la deuda del rescate bancario por medio de refinanciamientos, y el resto para los otros apoyos a ahorradores y deudores de la banca. 437,104,7 millones de pesos,
que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hablando en pesos. La semana pasada, en medio de la discusión sobre el presupuesto de egresos de la Federación 2024, último de esta administración, el diputado priista Rubén Moreira subió a la tribuna para airear su reserva, recortar 40,000 millones de pesos a los recursos destinados al FOBAPROA y dirigirlos a la reconstrucción de Acapulco. Quitemos a los banqueros la prebenda del FOBAPROA, dijo el exgobernador de Coahuila, sin exponer cómo dejar de abonar las obligaciones aprobadas por su partido 2 décadas atrás, el PRI, en el exhorto para que el oficialismo redujera esa partida. Soltó una advertencia con tintes automáticos de expiación. Dijo: sé que me lo darán, porque si no, el FOBAPROA va a ser de Morena, no de nosotros. Eso dijo el priista. Culpables del rescate bancario, millonario, billonario, de empresas banqueras privadas. Próximo año se propuso asignar 7,162,489,4 millones de pesos al ramo 34, erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, en el cual se integran los costos del IPAP y los otros programas de saneamiento financiero. Todos, herencia del rescate avalado por PAN y PRI. Esa deuda se paga con transferencia del gobierno federal y cuotas de los bancos, pero no deja de ser uno de los principales pasivos para las finanzas públicas. En septiembre de 2023, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de la deuda pública, alcanzó, óiganlo bien, señoras y señores, 14,504,000,000,243,4 millones de pesos. De esa deuda, 10,779,618,000,000 de pesos son obligaciones internas y 1,096,877,7 millones de pesos son el costo de los rescates bancarios. Como parte de la deuda total, los pasivos derivados del rescate bancario representa 7,6%, 7,6% y 10,2% si se cuenta solo el endeudamiento interno. En 2000, estas proporciones eran de 34,4% y 54,3% respectivamente. Es decir, 1 de cada 3 pesos que debía el sector público a inicios del siglo eran el costo de absorber las deudas bancarias. La alternativa propone: se compromete y lo firma ante el notario público los compromisos con los ciudadanos para establecer mecanismos sistemáticos donde el ser humano no pueda meter mano, para realizar un balance de deuda bancaria cada año con el Senado y el Poder Supremo de Justicia, para valoración de evitar déficits bancarias, así como un exhaustivo mecanismo sistemático de autorregulación, más auditorías múltiples para los bancos establecidos en México. Si su matriz conlleva un déficit, tendrá que avisar a sus clientes para tomar las reservas prudentes, los cuales serán regulados para revisar su estancia empresarial bancaria en nuestro país. Se acabarán los pagos a las deudas de bancos matrices en sus países de origen, que cada quien en su banco de origen
si no hace bien su trabajo, lo pague su propio país. Así como propongo auditorías a los partidos políticos antes y después de elecciones intermedias y sexenales, como auditorías al IFE por regulación de financiamiento de campañas y subsistencia anual a los partidos políticos. Número 1. Con el fin de evitar los donativos triangulares empresariales a campañas y los excesivos gastos de campaña que se registran por 3 amonestaciones a partidos políticos. Si continúan los excesos, serán acreedores a la cancelación definitiva para poder ejercer política sus militantes y sus administradores. Número 2. Candidatos con excesos de gastos y campañas anticipadas serán descalificados para contender en algún cargo público o de elección, ya que se considera que son delitos electorales. Las autoridades serán extendidas a candidaturas como presidentes municipales, gobernadores, presidencias, así como a los puestos en el poder legislativo. Número 3. El Poder Supremo de Justicia tendrá las mismas auditorías y quienes en el Poder Judicial estén fuera del rango de gastos serán objeto de destitución de su cargo. Número 4. Renovación y auditorías a los altos cargos en escalón de la Fiscalía y sus ramos. Todo con el fin de reducir significativamente la corrupción de nuestros servidores públicos. Ciudadanos que se encuentran infraganti o con depósitos de acarreo o compra de voto serán sancionados por las autoridades con el fin de erradicar las malas prácticas electorales, como aquellos llamados los operadores que se encargan de recibir dinero de cualquier tipo de mafias o crimen organizado, empresariales, negocios o a particulares. Porque se entiende que los gastos de campaña los pagamos todos los ciudadanos y se les da, sin faltar un peso, en sus prerrogativas de campaña. Número 5. ¿Cómo máxima el secreto bancario de los cuentavientes? Como expectativa, el sistema alterno bancario de monedas que no dependa de bancos centrales ni del FMI. Tener alternativas SWIFT es lo más sano para evitar los fraudes bancarios globales o nacionales que producen deudas a los ciudadanos que pagan los sueldos de los servidores públicos. Mi mamá, cuando yo era pequeña, me tenía prohibido, como una forma de respeto, revisar el monedero ajeno, el dinero que las personas se han ganado con el esfuerzo de su trabajo. Por eso es importante que los servidores públicos mantengan sus manos lejos de nuestros monederos. Únanse a la alternativa. Únanse al amor por la vida. La alternativa.